Buenas. El presente objeto de aprendizaje se titula La función legislativa de las Cortes Generales. La función legislativa, junto con la función de control político al Gobierno y la función presupuestaria, son las tres funciones que encomiendan nuestra Constitución a nuestro Parlamento. En concreto, en este objeto de aprendizaje vamos a ver todo el íter legislativo desde que una proposición o un proyecto de ley entra en las cámaras hasta que se aprueba definitivamente como ley. Como indicábamos, el artículo 66 de la Constitución nos está diciendo que las Cortes Generales son el órgano del poder legislativo. Representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, que es la función que ahora nos corresponde ver en este objeto de aprendizaje. Pero además tiene otras funciones, como es la de aprobar sus presupuestos, que sería la función presupuestaria, y también controlar la acción de gobierno, que sería la función de control político. Veamos, pues, la función legislativa. De entrada podemos indicar que la función legislativa ya no únicamente corresponde stricto sensu al Parlamento, dado que en las actuales democracias tiene una preponderancia el poder ejecutivo, es decir, el Gobierno. Y en este caso, en el caso español, el Gobierno puede dictar también normas con fuerza de ley, como son los decretos leyes y los decretos legislativos. El proceso legislativo puede llevarse a cabo lo que se ha denominado en una, en dos o en tres lecturas. En una primera lectura es el debate en totalidad, en pleno, del proyecto en cuestión y se aprueba o en su caso se rechaza. Luego está el procedimiento de dos lecturas, en que en un primer lugar se debate y se discute sobre los principios y sobre la oportunidad del proyecto y posteriormente se entra a debatir sobre el articulado. Y el procedimiento de tres lecturas se produciría una primera lectura en el pleno, correspondiente a esos principios que se enmarcan en este proyecto, una segunda lectura que sería en la comisión correspondiente y otra lectura que volvería al pleno en base a la discusión que se haya llevado a cabo en la comisión. Veamos ahora las fases de este procedimiento legislativo que, como indicábamos, comenzará en la iniciativa con la entrada de un proyecto de proposición de ley en las cámaras, en el Parlamento, hasta que es, en su caso, sancionada, promulgada y publicada como norma, como ley, dicho proyecto o proposición. Como vemos, la fase introductoria comprende la presentación del texto del proyecto ante las cámaras. Por tanto, estamos haciendo referencia a lo que se denomina la iniciativa legislativa, que aparece regulada en los artículos 87 y 89 de nuestra Constitución. Vemos, en primer lugar, que se hace referencia a la iniciativa gubernamental, que es la iniciativa principal y que se denomina proyecto de ley y tiene una preponderancia con relación a las otras iniciativas parlamentarias, iniciativas comunitarias o iniciativa legislativa, que se denominan dichas iniciativas proposiciones de leyes. ¿En qué sentido? En que la iniciativa gubernamental, esos proyectos de ley a los que aludimos, tienen prioridad con respecto a las otras iniciativas y además no necesita pasar el tamiz de la toma en consideración, como sí que ocurre con las proposiciones de leyes. La segunda iniciativa que vemos en pantalla corresponde a la iniciativa parlamentaria, que puede ejercer tanto el Congreso como el Senado. Los grupos parlamentarios pueden presentar, por tanto, dicha iniciativa, por tanto, presentar proposiciones de leyes. También pueden hacerlo en 15 diputados, en el Congreso de los Diputados, o en el Senado 25 senadores. Y aquí sí que será necesaria esa toma en consideración como primer trámite. Tenemos también la iniciativa comunitaria, es decir, de las comunidades autónomas, que pueden presentar una proposición de ley y pueden designar hasta un máximo de 3 personas para defender dicha proposición en el Pleno. Y por último hablamos de la iniciativa popular, es decir, la iniciativa legislativa popular, que significa la participación ciudadana en el proceso legislativo. Hay una comisión promotora, que es la que introduce el texto en las cámaras y tras su admisión hay un periodo de 9 meses, tras la reforma que hubo en el 2006, para recogida de firmas. Posteriormente ya se entra, tras la toma en consideración, todo el proceso legislativo correspondiente, igual que las demás iniciativas legislativas. Por tanto, aquí concluiría la primera fase, que sería la fase introductoria. Veamos la segunda fase. Es la fase constitutiva.
¿En qué consiste? Primero, en la presentación de enmiendas. Y las de enmiendas, como vemos, pueden ser de totalidad o al articulado. Decíamos que los proyectos de ley no pasan el trámite de la toma en consideración, pero sí que la oposición, por ejemplo, puede presentar una enmienda a la totalidad, rechazando dicha proyecto de ley y, por tanto, devolviéndolo al Gobierno. También se pueden presentar lo que son enmiendas al articulado, que pueden ser de adición, de supresión o de modificación de algunos determinados artículos de dicho proyecto o, en su caso, proposición de ley. En primer lugar, en el Pleno, lo que se hará es ver si se aprueba o no esa enmienda a la totalidad, porque en el caso de aprobarse se rechaza y se devuelve al Gobierno y termina ahí el procedimiento legislativo. Si la enmienda a la totalidad es rechazada, continúan las siguientes fases, que sería, por tanto, ya situarnos en la fase C, de que es la deliberación en la comisión correspondiente. Es decir, si ha sido superada con éxito esa posible enmienda a la totalidad, el proyecto de ley entra a discutirse en la comisión legislativa permanente correspondiente, que puede ser, si es un tema de educación, pues la comisión legislativa de educación. En esa comisión se nombran hasta un máximo de 3 ponentes que van a redactar un informe en base al texto y a las enmiendas al articulado presentadas. Y una vez presentada ya dicho informe, vuelve al Pleno, y donde los grupos parlamentarios decidirán mantener votos particulares o mantener enmiendas que en su caso no se recojan en ese informe de la comisión. Y por último, hay una referencia, como vemos, a la participación del Senado en el proceso legislativo. Nuestro Parlamento es colegislador, cuenta con 2 cámaras, como sabemos, una es el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y otra es el Senado o Cámara Alta. Y por tanto, una vez aprobada la ley en el Congreso de los Diputados, ha de pasar al Senado. Y el Senado puede hacer 3 cosas. Una es aprobar sin enmienda alguna el texto que lo ha sido anteriormente aprobado en el Congreso y, por tanto, ya terminaría aquí el procedimiento legislativo en las cámaras. Otra solución es que haga enmiendas al articulado, con mayoría simple. Y en este caso, esas enmiendas al articulado suponen que el texto ha sido modificado y ha de volver al Congreso de los Diputados. Y el Congreso puede rechazar o aprobar dicha enmienda al articulado por mayoría simple. Y por último, una solución más grave es que el Senado presente un veto. Sería como una enmienda a la totalidad del texto aprobado anteriormente en el Congreso. Por tanto, con este veto lo que sucede es que también el texto debe volver al Congreso y para levantar el mismo el Congreso tiene que aprobar mayoría absoluta para levantar el veto o transcurridos 2 meses bastaría la mayoría simple. En cualquiera de estos casos, después de la intervención del Senado, ya habría terminado todo el íter legislativo al que estamos haciendo referencia. ¿Y qué quedaría? Nos quedaría la fase que denominamos integradora de la eficacia. Finalizada, por tanto, la fase constitutiva, como hemos visto, la ley es perfecta. La ley ha nacido, pero aún no es eficaz. Para que sea eficaz, ¿qué necesita? Necesita primero la sanción del monarca, luego la promulgación y, en último término, son actos que van conexos, la publicación. La publicación, en el caso de una ley, sería en el Boletín Oficial del Estado, ¿verdad? O si es de una comunidad autónoma, pues en el diario oficial correspondiente de dicha comunidad autónoma. La publicación es muy importante porque con ella se respeta el principio de seguridad jurídica, el principio de publicidad recogidos en nuestra Constitución. Y por último, proponemos una práctica, una tarea a los alumnos. Y es que busquen en la web del Congreso de los Diputados una de las últimas leyes aprobadas por las Cortes Generales y que describan todas estas fases que hemos visto nosotros, es decir, que se vea si se ha presentado una enmienda a la totalidad a la misma, si ha sido superada, si se han presentado enmiendas al articulado, a qué han ido y se han estudiado en la comisión, que el informe de la comisión correspondiente, es decir, luego que si se ha aprobado en el Pleno, si ha ido al Senado, si el Senado la ha aprobado sin más o ha presentado un veto o enmiendas al articulado. Es decir, todo lo que hemos explicado, que lo vean con un ejemplo práctico con una de las últimas leyes aprobadas en el Parlamento.